Sí, en efecto, yo soy Leonardo di Serpiero da Vinci. Leo da Vinci para los amigos, ¿no? Para mis panas. Yo nací el 15 de abril de 1452. Era una época muy vieja para ustedes. Nací en un sector llamado Da Vinci, de ahí parte de mi nombre, y fui un hijo ilegítimo de una campesina llamada Caterina. Mi madre era muy humilde y también mi padre era Serpiero, era un rico notario de Florencia, es por eso que tuve una niñez acomodada, una adolescencia acomodada también. Desde pequeño yo fui muy curioso, me gustaba ver la naturaleza y, y tratar de retratarla en pequeños papeles con el arte que había en ese entonces. Es por eso que mi padre siempre estuvo enseñándome cosas desde pequeño y antes de los 5 años yo ya sabía leer, escribir e incluso sabía bases de la aritmética. Me encantaba tanto pintar lo que yo veía afuera que mi abuela paterna me solía alentar mucho a que yo siga haciéndolo y le presentó mis dibujos a Andrea del Verrocchio, quien me aceptó como su aprendiz a los 17 años cuando mi papá le dijo, le preguntó si es que yo podía ser su aprendiz, ¿no? Y en este tiempo en el que yo fui aprendiz de Verrocchio, no solo aprendí las artes plásticas del arte, sino que también aprendí de química, de filosofía y aritmética. En este tiempo, Verrocchio solo me dejó ayudarle a pintar un ángel en esa obra que él hizo, el bautismo de Cristo. Yo me encargué solo de hacer los pequeños ángeles que habían ahí a un lado. Y luego él admitió que en realidad esos dos pequeños ángeles eran lo mejor de toda su obra, no es por presumir, claro que no. Durante este tiempo surgió un movimiento, lo que ustedes conocen ahora como el Renacimiento, pero en ese tiempo fue algo revolucionario, se empezaron a intercambiar cosas culturales entre los países y ahí yo pude introducir a la pintura al óleo. Pues era una técnica que se usaba más en los Países Bajos y esta permitía controlar mejor la pintura. Y así cuando yo tenía 20 años y como aún era aprendiz, pero yo ya estaba en el gremio de San Lucas y así en la época de mis 20 yo hice varias obras como el paisaje del Valle del Arno, que ese fue solo un boceto que hice en papel con lápiz. También desarrollé la Anunciación, que de seguro la conocen, es también una de mis obras más famosas. Y finalmente a mis 24 años yo ya ayudaba a Verocchio así de vez en cuando, pero en realidad yo ya tenía mi propio taller. Por apego a Verocchio, porque él me había enseñado todo, lo ayudaba de vez en cuando. Pero como mi padre también me impulsó a tener mi propio taller, así lo hice. Y así, la primera obra que yo realicé fue La Virgen del Clavel. Me trasladé y posteriormente me trasladé a Milán a mis 30 años, me trasladé a Milán al servicio de Ludovico Sforza. En esa época, la peste negra azotó a Europa muy, muy fuerte. Y yo al ver esto diseñé, no, nunca se realizó en realidad, pero yo diseñé unos canales para los ríos en los que se podía llevar el agua de una manera más limpia, ¿no? Y un año después, la iglesia de San Francisco me había contratado para que yo dibuje la Virgen de las Rocas. Esta es una pintura donde di a resaltar más mi nueva técnica, una técnica que yo desarrollé para pintar de una manera más profunda, puesto que esto consistía en agregar más capas de pintura y así se podía difuminar más los contornos y se resaltaban más como que la profundidad que tenía la obra. Esta técnica yo la llamé el esfumato. Más tarde hice uno de mis cuadros con esta misma técnica, eh, que es el más famoso, del que probablemente todos ustedes me conocen, que se llama La Gioconda o Mona Lisa, como le quieran decir, y es precisamente en este cuadro en el que la técnica que yo utilicé se notó mucho porque en su sonrisa que yo tracé, eh, si tú te la quedas viendo, se empieza a desvanecer y es precisamente por el esfumato, esta técnica que es muy buena, no, es modestia aparte,
esa técnica es de lo mejor que yo pude haber hecho, ¿no? Este fue un retrato que yo le hice a la señora Lisa Gerardini, que era esposa de Don Giocondo de ese entonces, y por eso me refiero a ella como Mona Lisa, porque Mona en italiano antiguo, significa señora. En 1498 yo empecé a dibujar mi obra, La Última Cena. Me tomó 7 años, 7 largos años poderla terminar. Pero una anécdota curiosa en esto es que cuando yo empecé a pintarla, lo primero que pinté fue a Jesús. Y como mi obra resalta mucho que las pinturas son mucho más humanas, son con un movimiento más humano. Y es por eso que yo había utilizado a personas como modelos para poder pintar esta obra. Y cuando yo recién empecé, lo primero que pinté fue a Jesús, un muchacho de unos 19 años, muy agraciado, vino, yo pinté, lo pinté así, todo bien, se fue. Y después de los largos 7 años, el único personaje que me faltaba era Judas, porque lo había dejado para el final, a Judas. Quería que tenga una actitud así de serio, una actitud de tipo malo. Y cuando se corrió la voz, me dijeron que en Roma había un prisionero que tenía estas características. Hice que lo trajeran con un permiso y ya cuando terminé de pintarlo, le dije a los guardias que se lo lleven y es en este preciso momento que el prisionero tiene un arrebato y me agarra y me dice, no recuerdas quién soy, no me recuerda maestro y se tira a mis pies así arrodillado a llorar y yo le pregunto que quién es porque no me acordaba y ahí él me dice que él fue el muchacho que yo había pintado cuando tenía 19 años, que yo lo había pintado para ser el Jesús de la misma obra. Fue algo muy alucinante en el momento. Y ya casi con 50 años me trasladé a Venecia y ahí pude diseccionar cadáveres, que yo antes había hecho eso en el Vaticano, en los sótanos del Vaticano, en los sótanos del Vaticano. Y en esa época era algo mal visto, pues, por la iglesia y era una práctica prohibida. Y cuando yo estuve en Venecia, se me dejó, las universidades me dejaban diseccionar cuerpos para yo poder dibujar su estructura, su funcionamiento, con el fin de que yo después les explique, les dé charlas de cómo funcionaban y de cómo era la anatomía de nuestros cuerpos. Sobre todo a ellos les gustaba porque yo dibujaba con un gran detalle las partes del cuerpo. Mi mente volaba muchísimo en mis tiempos libres, siempre estaba pensando en muchas cosas y en muchos inventos, y de los cuales se quedaban en nada, porque casi siempre quería hacer algo, pero después se me ocurrió otra cosa y al final esto lo dejaba así sin resolver y se quedaban solo en planos, muchas obras no las terminaba incluso, y entre estos grandes inventos y obras están, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, que muchos lo han de conocer, también también está el tornillo aéreo, que yo también tuve un gran afán por querer que el hombre vuele. Es por eso que yo desarrollé el tornillo aéreo. También hice los carros con guadañas, que era para las guerras, los automóviles, que ese más estaba visto para el teatro, ¿no? Para que pueda pasar un personaje así como moviéndose, pues. Entonces yo por eso desarrollé un automóvil para el teatro. También la pintura del Virgen, la Virgen, el Niño y Santana, el carro de combate que lanzaban muchos bombarderos, era más como lo que ustedes verían como un tanque, pero lo malo es que mi invento no tenía la facilidad de ir por todo terreno. También hice un barco de palos propulsado por muelles, un paracaídas, que no era circular como los que ustedes conocen ahora, sino era piramidal. También hice una máquina voladora en la que yo me había basado en estudios de aves que hice en ese entonces. Hice un odómetro que servía para medir las distancias. Hice una bombardera múltiple. Hice un puente giratorio que en planos se veía muy bien. Pienso que si hubiera funcionado también, porque es lo que ustedes ahora emplean mucho. También hice muchos dibujos y escritos sobre la anatomía, porque me parecía muy interesante el cuerpo humano, entender cómo funcionaba, cómo era su estructura y de qué manera estaba todo distribuido. Nunca tuve relaciones amorosas porque nunca me llamaron la atención. Es por eso que cuando me trasladé a Francia, mis últimos años de vida fue con mi propia compañía. Nunca me causó pena no tener una compañera, pues incluso había hecho yo un escrito en el que denoté mi profundo asco por las relaciones sexuales.
Finalmente, a los 77 años, yo fallecí el 2 de mayo de 1519. Muchos me consideran el primer gran ingeniero de todos los tiempos, por todos los inventos que hice, porque ahora solo les había nombrado algunos. También muchos me conocen como un gran anatomista, paleontólogo, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta e incluso urbanista. Pero la realidad es que yo solo me dejé llevar por mi imaginación. No me puse límites sobre lo que denotaba la época. Nunca le puse ningún freno a la imaginación ni a la inventiva que me surgía en ese momento. Y es por eso que te invito a ti que estás viendo este video a que no te limites por lo que diga la sociedad, por lo que no te deje ser la época en la que vives, y que tampoco te dejes limitar por tu conocimiento, por tu creatividad. Siempre visualiza más allá de lo que estás haciendo. Siempre trata de inventar cosas nuevas, siempre trata de ser crítico y ver más allá de la superficie. Esa es la conclusión que te puedo dejar, querido, querido espectador, y eso, hasta luego.